Buenas tardes, jóvenes señoritas, chicos y chicas. Bienvenidas y bienvenidos a su clase teórica número 1 de este estudio dirigido número 2 del segundo bloque en el curso de educación estética. Eh, Antes de empezar con los temas que vamos a ver el día de hoy, que son dos, eh, pues hacerles unas pequeñas observaciones o recordatorios, ¿sí? Previos a. Recordarles que este estudio dirigido pues es un poquito más grande o más amplio o tiene más semanas, ya que en medio de la clase de la semana teórica y de la semana práctica o de actividades está la Semana Santa. Su Semana Santa pues es a partir del próximo lunes 15 para el lunes 18, ¿sí? Tienen una semana y todavía el día lunes de la siguiente para descansar. Y asimismo, pues recordarles que el regreso a clases es el martes 19, ya sea a forma virtual o a distancia o sea presencial, porque puede que algunos de ustedes pues se unan al grupo de forma presencial o por la Semana Santa todos nos vuelvan a encerrar. Eso es lo que puede pasar. Y muchos me van a decir, es lo más seguro. Yo lo veo al contrario. Sí, pero no sé. Eso dependerá. Y pues nada, antes de, pues también del tema, pues desearles una feliz Semana Santa, que la pasen súper bien, que hagan lo que hagan, ya sea descansar, salir con su familia, con sus amigos, con la novia, con el novio, con que sea o lo que vayan a hacer, siempre cuidarse mucho, ante todo, y que se la pasen bien. Olvidarse pues de todas las partes del colegio, de tareas, actividades, temas o lo que sea, y que realmente disfruten esa semana porque realmente se lo merecen, ¿sí? Ese es mi mayor deseo durante la Semana Santa, que la pasen bien y sobre todo que se cuiden, ¿sí? Y hagan lo que hagan, disfrútenlo, la verdad. Sea bueno, sea malo, lo que sea, disfrútenlo, la verdad. Solo se vive una vez en la vida y pásensela bien. Es lo único que yo les puedo decir, ¿sí? Bueno, ya después de esto, pues vamos a empezar con el tema en sí. Eh, para esta clase, si se recordarán la semana o en el estudio dirigido anterior, estuvimos trabajando o vimos lo que era pues prácticamente las técnicas secas. Hoy vamos a trabajar o vamos a ver lo que son las técnicas húmedas, ¿sí? Vamos a ver dos en específico. Pero para eso primero hay que entender qué son las técnicas húmedas. Hay que entender que para las técnicas húmedas son aquellas en las cuales los pigmentos se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso, dependiendo el material o la técnica que yo vaya a o que ustedes vayan a realizar. Y los colores se aplican con ayuda de pinceles u otros instrumentos, ¿sí? Dentro de las técnicas húmedas tenemos la acuarela, la pintura acrílica, las témperas o gauche, el óleo, el temple al huevo, ¿sí? Y la encáustica. Y de todas esas vamos a ver dos. Para los materiales que pueden o deben de utilizar dentro de las técnicas húmedas, pues hay que empezar por el soporte. Pueden ser esos lienzos de diversas telas, ¿sí? Sobre un bastidor. Pueden ser tipos de papeles gruesos con los cuales la humedad de la técnica o del material que yo estoy utilizando me ayude a darle diferentes matices, ¿sí? Y así diferentes texturas. Eh, y por último, pues tenemos los pinceles. Dentro de los pinceles, pues son aquellos que nos van a ayudar a aplicar. Claro que sí, ahorita voy. Ahí estamos. Em, que nos ayudan a aplicar de forma correcta la técnica y el material que estemos utilizando. Y también podemos usar espátulas como para la pintura en óleo, ¿sí? Que es la mejor forma de poder aplicar. Los pinceles deben de ser de pelo grueso, ¿sí? O de pelo natural. Y deben de ser pinceles de forma redonda para que tengan una mejor forma de abarcar su pintado y mucho más espaciado. Ya metiéndonos directamente entre las técnicas que vamos a ver, la primera va a ser la técnica de acuarela. Hay que entender que es una técnica pictórica que se realiza sobre papel
y utiliza colores que se disuelven al agua. Su pintura se obtiene de aglutinantes o pigmentos secos mezclados con goma arábiga, ¿sí? Lo pueden encontrar en forma de pastilla o de tubo para poderlo trabajar. Hoy en día, pues la acuarela no es una técnica no solo para artistas, ni ilustradores, ni diseñadores, o cualquier persona pues puede utilizarla en forma de aficionado o forma más profesional, pero nos ayuda o ayuda a desarrollar su creatividad. Bueno, aquí estamos, otra vez. Bueno, como les decía, pues es una técnica que pueden desarrollar su creatividad y pueden ayudarles a manejar o expresarse de una forma diferente. Hay que entender también que la acuarela se considera una de las primeras pinturas nacidas en Egipto y en China y que están estrechamente relacionadas con la invención del papel, ¿sí? Una de las virtudes de la acuarela, pues que es una técnica limpia, no necesita espacios muy grandes y ventilados, ni muchos implementos para realizarlo. Además, con esta técnica, pues ustedes también pueden mezclar marcadores eh, o crayones para darle un diferente acabado a esta técnica. Eh, Existen infinitas o muchas marcas de acuarelas, ¿sí? Como les dije, los pueden encontrar en tubo o en pastilla. Y su fórmula pues es la misma. La única diferencia es que ya viene en estado sólido, que son las pastillas, y la otra viene en estado líquido, que son los tubos, ¿sí? Y ahí les coloqué en la guía pues diferentes marcas, dependiendo cuál sea la calidad de trabajo que ustedes quieren realizar. Em, para realizar una técnica de acuarela, el agua pues es la sustancia más importante, ¿sí? Con la cual ustedes van a lograr darle ese tono más claro, más oscuro a su pintura, dependiendo del control del agua que ustedes utilicen, ¿sí? Eso dependerá mucho de... Perdón, voy a apagar mi cámara porque no sé qué pasa. Y dependiendo del control del agua, pues es así como ustedes van a tener un mejor acabado, una mejor textura, ¿sí? Aquí ustedes lo que deben de entender que con la acuarela no deben de tener miedo, ¿sí? Deben de atreverse a usar más agua, ¿sí? De lo que normalmente utilizan para ustedes para realizar una técnica de acuarela, ya que las posibilidades que tiene el agua sobre la pintura, pues les ayudará mucho a tener mezclas y tonalidades interesantes y muy diferentes a las que conocen dentro de un dibujo o pintura con acuarela, ¿sí? Eh, en el mundo de los pinceles de la acuarela, pues deben de fijarse en la forma del pelo, su propiedad, el largo del mango, y aún así, pues también dependerá de los gustos que ustedes tengan y el presupuesto. El mango que se utiliza en la acuarela debe de ser corto, ¿sí? Porque al pintar en forma horizontal, les va a ser mucho más fácil poderlo manejar, ¿sí? O sea, lo que yo quiero dar a entender es que se pinta de forma horizontal. Una buena técnica o una buena pintura de acuarela debe estar pintada de forma horizontal, sin hacer demasiada presión en su hoja para que no se le rompa, ¿sí? Y el color se diera de una mejor manera. La forma más usual en los pinceles de acuarela, como dije, eran de punta redonda, ya que al sumergirlo en el agua, su forma tiene la capacidad de contener mayor cantidad de agua y además, pues es muy versátil para lograr trazos más gruesos o más finos, perdón, dependiendo cómo lo queremos, cómo lo utilicemos o la presión que hagamos con dicho pincel, ¿sí? Bueno, ese es el primer tema. En el segundo tenemos lo que es la témpera. Su nombre técnico es gouache, ¿sí? Y es una pintura fabricada con pigmentos aglutinados con gama arábiga, similar a la acuarela. Es una técnica al agua con colores espesos y muy opacos, perdón.
Además, esta pintura destaca por su flexibilidad y su miscibilidad. Ya voy a explicar más adelante, pues, esos términos. Una vez seca, la pintura a témpera o la pintura con témpera continúa siendo soluble. Por este motivo, es ideal para continuar haciendo mezclas hasta el final. Ejemplo, la diferencia entre la pintura con acuarela y con témpera es que como la pintura es más gruesa, la témpera, yo puedo dejar de pintar en este momento y continuar en otro momento para poder seguir dándole la misma tonalidad y poder ir dispersando el material o la témpera que yo tengo en la hoja. Por eso que a veces cuando, regularmente en invierno, el profesor les decía de expresión, llévese su dibujo, no importa, y se les mojaba o regularmente le cayó una gota de agua, hacía que se regara la pintura. Es por eso, porque la pintura tiende, o la témpera tiende a ser miscible, o sea que puede seguirse trabajando, aún así haya pasado cierto tiempo. Em, Como les dije, es una pintura similar a la acuarela, de forma opaca, solo que aquí, por ser más espesa, pues crea una capa diferente en la hoja. Las tres ventajas de usar la pintura de témpera, pues número uno, que secado rápido, ¿sí? La pintura gouache o témpera, pues destaca por su rápido secado, lo que les permite, pues, valorar los resultados más pronto que cualquier otro tipo de pintura. Además, preparada la mezcla y plasmada sobre un soporte, o sea, sobre una hoja de papel o cartón, el color, pues, tendrá un resultado completamente uniforme, siempre y cuando lo apliquen de la forma correcta. ¿Sí? Cuando me refiero a la forma correcta, gracias, Mencos, no se preocupe, ya lo había tomado en cuenta. Como les decía, siempre y cuando pues ustedes apliquen de forma correcta la témpera, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes deben de pintar en la misma dirección todos los colores. Si yo estoy pintando, agarro, digamos, el morado y empiezo a pintar de forma vertical, todos los colores tienen que estar en el mismo sentido para que tenga pues eh, el resultado completamente uniforme y que se vea pues la mezcla de forma correcta, porque en algún punto se van a mezclar los colores. Número dos, que la pintura tenga el mismo sentido, ¿sí? Y la misma dirección dentro de sus pinceladas. También otra ventaja que tiene la témpera es que es miscible. Ya había, que eso quiere decir que no deja de ser soluble. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener muchas más mezclas, ¿sí? Hasta el final, ya que si le sigo aplicando agua o otro poco de témpera, pues voy a seguir corriendo o pintando o coloreando mi hoja o mi dibujo previamente realizado, ¿sí? Eh, para evitar los problemas de esto de la parte miscible, o sea, que es soluble la técnica, se recomienda utilizar o aplicar un fijador a la obra o enmarcarla con un cristal para que ya no se vea afectada por ningún tipo de líquido que le pueda caer, ¿sí? Y otra cosa que deben de entender, otra ventaja es que tienen es que es barata. Y eso de barata, pues dependerá dónde la consigan, dónde la compren, qué tipo de témpera utilicen, ¿sí? Regularmente es una técnica recomendada para profesionales, principiantes o a veces incluso a los niños, y que deben de entender de que si utilizan la, el caucho, la témpera, de una forma profesional, ¿sí? Siguiendo las instrucciones o lineamientos que voy a dar a continuación, pues ustedes pues lograrán tener pues una pintura hasta de concurso, ¿sí? Eh, ¿Qué hay que tomar en cuenta para utilizar el gaucho o la témpera? Sí, en estas observaciones quiero que presten mucha atención. Eh, para esta pintura que se utiliza de forma espesa, deben tomar en cuenta que la forma de utilizar su pincel para obtener resultados de forma uniforme eh, es la base de esta técnica.
Y para eso quiero decir que deben de aplicar los colores siempre en el mismo sentido y de forma lenta. Porque a veces tienden o tendemos, mejor dicho, a realizar esto. Tienen ustedes su hoja, le aplican témpera a su pincel y lo primero que hacen es hacer esto de forma rápida, aunque estén pintando en el mismo sentido, ¿sí? Ok, está bien, pero hacen demasiada presión y se ven algunos como rayones dentro de su hoja. Entonces ahí es donde yo les digo que ustedes deben de aprender a pintar de forma lenta, en un mismo sentido para que tenga eso y sin tanta presión. ¿Sí? Así pues van a evitar dejar marcas del pincel y conseguir un tono pues mucho más parejo. También si quieren aclarar los colores, a diferencia de la técnica de acuarela, que la puedo aclarar con agua, aquí yo debo utilizar blanco y si yo los quiero oscurecer debo utilizar negro. Esa mezcla que debo de lograr para tener un color, un tono más oscuro. Perdón chicos, ya regresé. Bueno, como les decía, eh, para lograr que la capa de la pintura con témpera no quede tan gruesa, hay que utilizar mucha agua, ¿sí? Como lo utilizarían como que fuera una acuarela, ¿sí? Y también es recomendable que cuando hagan sus mezclas, hagan suficiente mezcla del tono o del color que quieren o que necesitan o que ustedes desean aplicar y lo que les sobre es preferiblemente con este material y con esta técnica, que lo que sobre lo puedan ir guardando, ¿sí? Es preferible que les sobre mezcla de dos colores o más, dependiendo de lo que quieran hacer, a que les haga falta, porque una pintura a témpera o con témpera que tenga diferentes tonalidades de un mismo color en una misma área, pues no se ve de forma grata. Que la pintura sea así, ok, está bien, pero cuando queremos utilizar un tono de color o una mezcla, ejemplo, naranja, tenemos rojo y amarillo, logramos un tono de naranja, pero no nos alcanza y nos hace falta pintar en la pintura, en el dibujo, perdón, nos falta pintar y después es muy difícil volver a lograr a tener la misma tonalidad, ¿sí? Y no es porque seque rápido y después diga, ay, no me dio igual la misma tonalidad, no, es porque realmente no utilizamos la misma proporción de color o de colores previamente realizado. Entonces es recomendable poder hacer sus mezclas y después pues diluirlas con un poquito de agua para evitar pues el grosor o ese espesor que se logra en la hoja. Por su densidad, los colores pues de esta técnica pierden color si se vuelven más claros, o sea, cuando los mezclamos con blanco o si se vuelven más oscuros. Por este motivo, pues es recomendable pues que, como les dije, preparen ustedes su mezcla, apliquen un poquito de agua para mantener ahí las tonalidades de los colores. ¿Sí? Así sabrán exactamente el resultado que les va a dar la pintura a la hora de aplicarla en el papel. Y por último, pues gracias a su opacidad, pueden pintar, ¿sí? En el orden que ustedes quieran. Pueden pintar primero con los colores claros y luego con los oscuros, que es la forma recomendada, pero por su opacidad pueden pintarlo de forma contraria, ¿sí? Eh, y por esta característica, esta pintura pues les va a quedar pues, súper bien trabajándola en un color o en un fondo negro para las siluetas, bordes o aquellas partes oscuras que yo quiero trabajar dentro de mi pintura, ¿sí? Y esos serían los dos temas. Eh, y nada, gracias por su atención, chicos. Gracias por su tiempo. Perdón, pero me está fallando el internet. Y nada más, volverles a recordar, disfruten su Semana Santa, la verdad. Pásensela bien. Un fuerte abrazo, buen provecho, bendiciones y nos vemos a la próxima. Cuídense un montón. Que tengan feliz tarde. Sí, Gracias, profe, profe. buenos Buenos días. días, profe. Feliz Gracias tarde por y la buen clase. provecho. Feliz fin de semana Buenas y feliz tardes. Semana Santa. Feliz tarde, profe. Tarde. Cuídense. Nos vemos. Nos miramos después de Semana Santa. Profe, Primero ¿qué pasa? Feliz Dios. tarde.
Feliz tarde. Bye. Nos vemos. Adiós, Gloria. Nos vemos, Cristian.